Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Podcast. Yo soy John Gómez, un artista digital muy motivado, y bienvenidos a este espacio en el que básicamente hablamos y reflexionamos sobre arte, tecnología, política y varias cosas. Y relacionado con eso, hoy os vengo a hablar del networking. A ver, para quien no lo sepa, el networking es básicamente un espacio en el que se socializa, digamos, pero con un objetivo puramente empresarial, podríamos decir, de negocios, de vida laboral, en el que se supone que haces contactos, y de ahí la palabra, ¿no? Porque lo que haces es tejer tu red de contactos, trabajar en ella, ¿no? Y de esa manera, pues, progresar en tu carrera laboral y esas cosas. Y bueno, me apetecía hablar de eso porque personalmente, en mi caso, con el mundo de los videojuegos está bastante presente y como podréis imaginar, tiene mucho que ver con el networking, tiene mucho que ver con el LinkedIn y con esas maneras de mostrarse al mundo de yo lo puedo todo y hoy he tenido un paro cardíaco pero no podía dejar de trabajar y bueno, ese perfil de LinkedIn que quizás no conocéis, pero que es básicamente esa persona que se ha pasado de tuerca y que vive para trabajar y que todo lo que busca es básicamente la meritocracia y que le aplaudan los méritos de, bueno, el buen empleado que es, porque en el fondo a veces, bueno, o emprendedores, hay mucho que desgranar aquí y me apetecía mucho hablar de ello, pero también... O sea, he hecho esta introducción, pero que sepáis que el capítulo va a tratar en clave de reflexión más filosófica, digamos, antropológica, sociológica y, bueno, evidentemente quiero dar mi opinión personal sobre todo esto porque he tenido ya varias experiencias y me gustaría compartirlas con vosotros. Así que, sin mucho más, paso a explicaros un poco más el contexto de dónde viene todo esto. Y espero que os interese este capítulo. Gracias por estar aquí y allí vamos. Bueno, para que estemos un poco en contexto, este vídeo, este podcast, pretende un poco hacer respuesta a un post que subió Carmen Burne, que es una periodista que sigo y que la verdad es que me gusta mucho lo que hace. Y que, bueno, el título de ese post en Instagram era no quiero ir a tu sesión de networking. Y hacía una serie de reflexiones que me parecían muy interesantes y precisamente justo volvía de un evento en el que evidentemente había habido parte de networking, de videojuegos, y me encajó muchísimo. Y llevo queriendo hablar de esto ya casi un mes, pero no he tenido tiempo. Cosas de tener tu propio proyecto de videojuegos y no tener tiempo para nada, y ahora espérate que subo un post a LinkedIn hablando sobre lo muy duro que trabajo. En fin, quería exponer un poco mi caso personal también para que lo entendáis, porque en mi caso todo esto del networking ha llegado queriéndome meter en la industria del videojuego, ¿no? Que ya, como comenté hace un par de capítulos, ya la propia palabra de industria genera problemas y evidentemente genera estas dinámicas donde si quieres hacer contactos, meterte a conocer quién hace estos videojuegos que tanto te gustan y vivir de ello, pues vas a tener que moverte a eventos de este tipo. En mi caso lo que más me queda cerca es Barcelona y créanme que si los buscas puedes tener cada semana un evento de estos. Cuestión que a mí Barcelona no es que me quede precisamente cerca y me tengo que esforzar muchísimo para ir a estos networkings, pero creedme que si estuviera allí seguramente sería un adicto a los networkings, al menos hasta ahora, porque evidentemente ha habido un character development que quiero compartir, pero bueno, debo admitir que esto de los networkings, además por mi contexto de mi vida, donde no he sido nunca una persona... Creo que sí he sido una persona muy sociable, pero nunca he tenido las oportunidades para desarrollarme socialmente, podríamos decir. Los networking sí que es verdad que me han dado un espacio en el que un espacio seguro, podríamos decir, en el que poder empezar a interactuar con gente, ¿no? Porque además estos networkings acostumbran a generarse con actividades de dinamización para que conozcas a cuanta más gente puedas. Y esos espacios donde además vas con una temática en concreta que sabes que van a hablar de videojuegos y allí hables con quien hables vas a poder tener tema de conversación, pues evidentemente ayuda a que puedas socializar mejor. Claro, eso por un lado, entonces creo que tiene bastante sentido de que una persona
en mi situación y con mis habilidades, pues acabará encontrando una especie de espacio cómodo en el que desarrollarse con esto de los networkings, y empecé a ir a varios, especialmente al acabar mi máster, ¿no? Que además era un máster online y necesitaba conocer a gente y a fellow developers que puedan ayudarme en este lío en el que me estaba metiendo de desarrollar videojuegos, que bueno, pues en ello estamos, ¿no? La cuestión, el gran debate es, ¿esto está mal? Porque os voy a leer un poco más de contexto de, bueno, no leer, pero sintetizado lo que comentaba Carmen en este post, de que básicamente una cosa de las que reflexiones sobre esto es que el problema del networking es que se centra y está en torno al trabajo, ¿no? Y es una cosa que en general la vida adulta podríamos decir que es un síntoma bastante tóxico de lo que estamos viviendo como sociedad, que es que cuando interactúas con una persona, da igual en el contexto que sea, no hace falta que sea un networking, acostumbra a ser bastante fácil que lo primero que salga de tema del que hablar sea el trabajo. Y es que parece que ser adulto es definirse por lo que uno trabaja, es definirse por las metas, por los milestones, por aquellas cosas que has conseguido en tu etapa hasta el momento en el que estás y lo que en el fondo te está definiendo como persona. Claro, esto lo juntas con los videojuegos, que concretamente es un entorno en el que se vive mucho de la pasión, donde hacer videojuegos es una profesión que mucha gente lo considera un hobby y por ello no le importaría cobrar por ello. Esto ya lo hablé en hace 2 capítulos, os lo recomiendo, capítulo 41, Muerte por hiperproductividad se llamaba, menos mal de que lo tengo aquí apuntado. En el que, bueno, pues claro, si quieres hacerte una vida de desarrollar juegos, que al final es cultura, que al final es una cosa de que, bueno, pues está muy bien vivir de la pasión, pero si quieres, tienes que pensarlo como producto, ¿no? Y como trabajo, y saber desligarlo de esa pasión. Pues claro, tiene sentido que aún así haya mucha gente que se haya aprovechado y esto de hacer networking, pues en el sector de los videojuegos se multiplique por 10, ¿no? Porque es que no sientes que estés hablando de trabajo cuando conoces a alguien en un networking de estos, sino que es un amigo en el patio del colegio del que quieres hablar del videojuego más chulo que salió el otro día. Claro, creo que en ese sentido tiene muchísimo sentido, o sea, joder, en ese sentido tiene... ¿Me habéis entendido? Que además, o sea, el networking en los videojuegos quizás sea un poco más suave que en otros tipos, porque no se siente tan forzado. En mi opinión, al menos, en mi humilde opinión, al menos yo tengo esa sensación. ¿Qué pasa? Que aún así, el perfil de persona que va al networking es ese perfil de persona que básicamente es una adicta al LinkedIn y pone muchísimos posts y muchísimos comentarios, y claro, eso que implica que te encuentras a mucha gente snob, podríamos decir, gente que vive para lo que trabaja. Es un perfil también muy liberal, es un perfil en el que yo no me siento tan identificado, pero por otro lado, es que la cuestión es que todos los que opinamos eso también vamos al networking igualmente, y al final acabas encontrando a la gente que opina un poco como tú, y yo he encontrado gente muy guay, he conocido a gente muy guay y muy chula, con proyectos muy guays y muy chulos gracias a estas actividades. Como digo, no creo que sea una cosa de blanco y negro, pero claro, hay mucha gente que en estos perfiles, ¿no? Claro, trabajo tanto y yo estoy tan adicto que lo que hago es utilizar mi tiempo libre para ir a un networking en el que además voy a seguir hablando de trabajo, y al final entonces conviertes el networking en una válvula de liberar estrés en el que es trabajo pero no acaba siendo tanto trabajo, pero sigues hablando de trabajo y al final toda tu vida se rodea alrededor del trabajo. Entonces, claro, eso creo que es conflictivo. Y Carmen lo apunta muy bien. Y además habla del tema de que, bueno, el networking ha sido un rebranding de este mundo del capitalismo tardío en el que vivimos, del concepto que antes era simplemente socializar. Pero claro, es que se nos ha roto tanto el factor de la hiperproductividad en el momento en el cual cualquier hobby para nosotros también tiene que ser hiperproductivo y tiene que dar un rédito normalmente económico o social o de meritocracia, que bueno, pues es normal que tengamos estos síntomas de que ahora socializar es tejer tu red de contactos, porque absolutamente de todo tienes que encontrar un rédito. Hablaré un poco más de esto más adelante, pero Carmen en el post continúa
con estas invitaciones a networkings que tanto se hace, que cuidado, hay gente que vive solo de organizar networkings, ¿vale? Es que es una cosa... Cuanto más descubres mundo, más te das cuenta de que se genera dinero de sitios que no te lo imaginabas. Pero así es. Y claro, ¿cómo te enganchan a estos eventos? Pues diciéndote que su networking es el más importante del año, es el sitio en el que tienes que estar, y con ello te generan un FOMO de la hostia, porque claro, si no vas allí, no encontrarás ese contacto de tu vida que te va a permitir hacer un salto profesional increíble, trabajar en esa empresa que adoras o encontrar financiación para ese proyecto tuyo que hace mucho tiempo que quieres hacer. Y este es otro de los grandes melones, es decir, es mercantilizar las relaciones sociales, que ahora iremos un poco más a ello. Pero, claro, ese FOMO en el que te generan es una de las cosas que hace que tú acabes enganchado, ¿no? Y quieras ir a todos los máximos posibles. Y yo que ya he ido a unos cuantos, debo decir que ese FOMO nunca funciona. Si os pillan y empezáis a intentar ir a estos networkings con el objetivo de ese ideal de encontrar trabajo, encontrar esa persona súper influyente, encontrar a tu futuro promotor, lo que sea, dejadme decir que si vais con esa actitud os vais a comer un ñordo. Es así de sencillo. La gente en los networkings, o sea, es que además es una cosa muy intangible lo que consigues en los networkings, porque consigues relaciones sociales, y creo que es la mejor manera y la manera más sana de enfocarlo y considerar que lo que estás haciendo es conocer a personas que se dedican a cosas parecidas o relacionadas a lo tuyo, y que es gente pues que en el fondo lo que queréis es ayudaros. Y esa es la gente con la que vas a trazar lazos, porque es la gente que está, digamos, en tu momento vital, en tu situación, y que es la gente con la que vas a empatizar y con la que al final generarías una relación social, ¿no? Porque si lo que estás aspirando es encontrar a esos jefazos que vienen en taxi, que se quedan a dormir en el hotel 5 estrellas de al lado en el networking, pues coño, es verdad, va a pasar. O sea, a mí me ha pasado, he conocido a esa gente, pero de verdad luego lo que haces al final de eso, que es añadirlo, el contacto a LinkedIn, que te aparezca en tu lista de contactos cuando la gente te mira que eres conocido de una persona influyente o que ha hecho trabajos muy guays o lo que sea, pero de ahí luego, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Es la cuestión de, por mucho que intentes hacer este recopilatorio de contactos, la cuestión es que esos contactos luego tienen que servir de algo. Conocí en estos networkings a alguien, Aleix Ramón se llama, saludos si me estás escuchando, que lo dudo, pero es un crack de sound designer y de música como freelance en el sector de los videojuegos, y he hablado mucho de esto porque cuando eres freelance tienes que montarte tu red de contactos, y eso es una de las cosas que yo también diferencio mucho de lo que comenta Carmen en su trabajo, en su post, que es que yo considero que el networking es parte de mi trabajo porque es necesario. Es necesario tener esa lista de contactos, la cual en algún momento en tu proyecto quizás te van a hacer falta. Y es un poco el rol que yo he querido coger en mi proyecto y que estoy cómodo con él. Pero eso no significa que cualquier persona y a cualquier interacción social le tengamos que llamar networking. Evidentemente es que creo que hay muchos matices ahí. Pero bueno, para cerrar con todo esto del post de Carmen, acaba diciendo que lo que hacemos es utilizar nuestro tiempo de ocio para estos networkings, como si ya no tuviéramos suficiente con el horario laboral, ¿no? Y es muy encajando con esto de que yo lo considero ya mi parte de mi trabajo laboral, pero porque yo tengo esa suerte, a ver, no estoy ganando un duro en el momento en el que ya sí que deje de estar trabajando en mi perfil de business y ya sea como, ahora sí, esto es que lo tengo que hacer porque así me gano el pan, pues entonces ya hablamos. Pero entiendo que una persona común, el networking, que ya tiene sus 8 horas de trabajo al día, el networking te repatee las pelotas, y debería hacerlo, porque no es ir a pasarlo bien, es ir a hacer contactos. ¿Qué pasa? Que cuando vas a estos eventos muchas veces luego es jocoso, porque luego el sitio donde haces mejores contactos es en las fiestas de después del networking, ¿vale? Y de hecho muchas veces el networking es como le llaman a la fiesta de después.
Y creo que las fiestas, esos contextos más desenfadados, es sorprendente cómo en estos eventos que parecen lo más business y lo más serio que puedes encontrarte, precisamente es en esos puntos de volvámonos un poco locos, donde haces las relaciones más reales y es donde te puedes encontrar a ese promotor, a esa persona que no te podrías encontrar en el contexto más serio y donde ya lo puedes hablar de tú a tú y donde eso está, sinceramente, tan guay. Y que yo, al menos en el contexto de los videojuegos, sí que debo decir que a mí me gusta. Me parece que yo iba con muchas ideas preconcebidas de todos estos sitios, de que si no vas con traje te miran mal. Y la realidad es que lo que yo me he encontrado, al menos, no sé si por suerte o porque soy también muy optimista, me parece que en estos sitios he encontrado siempre mucho apoyo. Y es eso, en el sector de los videojuegos, cuando tú dices que estás tú aquí empezando tu proyecto, que quieres tú hacer tu juego, que hablas con gente que ya tiene 15, 20 años de experiencia y que son lo que tú quieres llegar a ser, todo lo que encuentras es muchos ánimos y mucha motivación. Y claro, ¿cómo no te vas a sentir adicto a esto? Y aquí es donde entramos ahora con esta sección de reflexiones, ahora sí, que es básicamente que, bueno, cuando tú hablas con toda esta gente y tú cada vez empiezas a tener tu proyecto más madurado, es mi caso, y entonces a la gente tienes más ganas de hablarle de aquello que estás haciendo. No hace falta que sea un caso como el mío en el que podríamos llamarlo un emprendimiento de estudio, no hace falta que sea algo tan así, puede ser que estés orgulloso de tu último proyecto que has añadido a tu portfolio, puede ser que estés muy orgulloso del puesto de trabajo que has encontrado. La cuestión es que tú quieres comunicarlo de alguna manera porque quieres recibir una validación en el fondo, ¿no? Y la cuestión es que cuando esa validación empieza a llegar, empieza todo a sumarse, ¿no? Quieres más. Y eso es lo que creo que le pasa a mucha gente, a todos estos perfiles del LinkedIn que buscan una validación constante. Evidentemente, lo que han hecho las redes sociales es extrapolar todo eso al máximo, sintetizarlo y convertir cualquier cosa que antes era una conversación genuina de me alegro mucho por ti, se ha conseguido que el ser humano, el cerebro, interprete esa validación humana con un simple like en muchos casos. Y creo que es eso lo que, bueno, está más que diagnosticado, ¿no? Entonces, claro, si te encuentras en esa tesitura, pues claro, tú quieres más y más. Ya en LinkedIn, yo en LinkedIn no lo aspiro, creo que es una herramienta que puede funcionar, pero bueno, ya iré, o sea, el LinkedIn va a ser recurrente en esta conversación. Pero lo que creo que te puede pasar es que te vuelvas adicto a estas conversaciones, ¿no? Donde la gente se interesa por ti, sientes que de repente pues te sientes validado. Y entonces todo eso es, ¿por qué en el fondo? Porque es una sociedad competitiva donde tú lo que quieres es ser pues lo mejor y entonces eso implica que acabarás produciendo más, ¿no? Que creo que hay un matiz aquí porque nuevamente creo que hay suerte en el sector de los videojuegos, en la esfera indie donde al menos yo me estoy moviendo, de que yo no siento competitividad con mis compañeros, sino que siento al contrario un apoyo mutuo muy fuerte, muy férreo, en el que cuando a uno le va bien nos alegramos porque significa que a nosotros también nos puede ir bien, ¿no? No creo que haya... O sea, la competitividad en ese sentido sería muy tóxica. Pero cuando lo piensas en el sentido más abstracto del networking, ¿vale? No solo enfocado a videojuegos, sino en general, esta validación profesional genérica que podríamos decir que genera una serotonina adictiva, la cuestión es ¿a quién está aportando realmente? ¿Vale? Porque si tú eres uno de esos individuos, te hablo aquí directamente, creo que deberíamos hacer la reflexión de que esto a quien está aportando evidentemente no es a nosotros individualmente, aunque sintamos que sea así, sino a el sistema como colectivo, a este sistema del capital donde el volvernos adictos nos está haciendo que seamos cada vez más productivos, ¿no? Y nos autoexplotemos más. Es lo mismo que pasa con ser autónomo, es lo mismo que pasa con emprender, es lo mismo que pasa con todas estas cosas de que lo que quiere el sistema es que sigas girando la rueda. Y entonces a veces es que es tan triste, o sea,
aunque lo estés petando y te esté yendo muy bien económicamente, llegas hasta tal punto que es que ya eso ni siquiera es suficiente, sino que necesitas ir a estos networkings y tener una validación humana, ¿no? Una validación personal de hostia, tío, qué fan que soy de lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, cómo lo has hecho, háblame de tus secretos y todo eso. Y entonces ahí es donde también se genera muchas veces gurús y esa gente que aprovecha esa ola y acaba generando malas influencias. Como digo, esto es una opinión, pero creo que habría que tener muy claro que es que por mucho que creemos que el networking está tejiendo, estamos construyendo nuestra red de contactos con individuos, luego en el fondo es que no es así, es que esa red de contactos no, a no ser que te esfuerces y lo hagas de ello tu trabajo y tu responsabilidad, la mayoría de veces es un efecto placebo absoluto, porque como digo, ese networking quizás luego esa persona no la vuelves a ver en tu vida y no te ha aportado realmente nada aparte de una conversación frugal sobre el trabajo, que aquí es donde Carmen hablaba de que, hostia, cuando tú haces una conexión genuina con una persona a nivel social y hablas de sentimientos, de filosofía, de pensamientos, de reflexiones, eso te está aportando a nivel individual, eso está generando, esto te está construyendo tu personalidad. Pero cuando hablas de trabajo no te estás aportando prácticamente nada a ti mismo, quizás alguna experiencia que puedes laboral que podrás evitar en un futuro o que podrás buscar, pero todo sigue siendo en clave del capital, en clave de generar más. Entonces, bueno, esto por un lado, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa y voy a volver de esta pausa. Y para acabar en clave de lo que estaba diciendo, esta validación lo que hace pues es efectivamente que nos esforcemos más, nos autoexplotemos, ¿no? Y que cuando querrías desconectar, pues vuelves a insistir, ¿no? Y la cuestión es que incluso cuando sientes que ahora es el momento de desconectar, como digo, en estos networkings que ahora es el modo fiesta, ¿vale? Ahora ya no vamos a hablar de trabajo. ¿Qué pasa? Que es que ya te has vuelto tan adicto a esa manera de comunicarte con la gente, de hablar de trabajo, en este mundo adulto en el que te identificas por tu trabajo, incluso en esos espacios, entonces empiezas a hablar de trabajo, ¿vale? Y ahí es donde yo quiero ir poco a poco, ir entrando, porque entonces es eso, te conviertes en un esclavo del trabajo y que únicamente piensas en eso porque constantemente estás pensando más en el trabajo que a nivel en clave individual y en esa persona que estás conociendo, ¿no? Y la cuestión es que además a veces creo que aunque intentamos hacer un esfuerzo consciente por variar y salir de estos esquemas, porque me lo he encontrado muchas veces, de decir, ya llevamos hablando todo el día de videojuegos, del trabajo y tal, qué mal está la industria, lo que sea, y entonces vamos a debatir sobre otra cosa. Pero acabas cayendo siempre en los mismos esquemas, que son inevitablemente muchas veces política, economía, cómo está el mundo, en el fondo una válvula de escape nuevamente para quejarte, para soltarlo, para liberarte del estrés del día a día que al final tenemos todos, ¿no? Yo no digo que esté mal porque creo que tenemos que liberarnos, pero hostia, sería una sociedad mucho más sana si aprovecháramos esas conversaciones, tuviéramos la energía suficiente para crear, digamos, diálogos, debates más excitantes, podríamos decir, ¿no? Que en mi caso pues serían quizás imaginar mundos nuevos, crear nuevos horizontes, pensar en utopías, que bueno, ya sabéis que llevo muchos, o sea, el clave de uno de los temas recurrentes de este podcast es hablar sobre las utopías y tengo muchas ganas de ponerme más a fondo con ello, pero en el fondo creo que pasa todo esto porque al final también si no generas ese vínculo con las personas real de hablar más allá de qué haces en tu día a día, no me hables de cómo te ha ido el trabajo, háblame de tus hobbies, cuando estás conociendo a una persona nueva que entiendas un poco más como individuo, como es, no quedarte simplemente a la superficie de lo que hace, sino de lo que siente. Pues claro, eso cuesta mucho y evidentemente en un espacio de networking, cuando lo defines como espacio de networking, es que lo que pasa es que estás dejando afuera todo lo demás, ya no cabe, tienes que ser un poco punk para intentar esas cosas, que yo con la gente que mejor me he caído ha sido porque hemos roto esa barrera de no solo hablar de lo laboral.
y es cuando empiezas a poder considerar entrar en esos círculos donde ya quizás no es tan un compañero de trabajo que utilizo en mi agenda de contactos por si en algún momento necesito un diseñador o un sound designer o un artista, sino que empiezo a pensar en clave de amistad de hey, quiero volver a verte si nos volvemos a ver en este evento o en aquello otro. Claro, ¿qué pasa? Que cuando pones el tag de networking es que estás haciendo que automáticamente ya sea muy difícil eso, y cuando pones actividades ya estás excluyendo todo lo demás. Y eso es jodido, ¿vale? Porque además es toda la gente que promueve estos networkings y tal son los adictos al trabajo del LinkedIn de los cojones. Entonces, yo he podido caer en eso, y para mí ha llegado un punto en el que la socialización, ¿vale? Que nuevamente, insisto, el networking es una especie de socialización, pero que la socialización más allá de espacios de networking y hostias se han convertido en muchos casos una especie de caza de Pokémon, ¿vale? Porque yo siempre he querido buscar a gente con quien conectar. A mí me gusta mucho conocer la diversidad de opiniones, conocer a la gente de manera genuina, me gusta que hablen de su vida. Creo que es uno de los mejores consejos que puedes tener también, que puedes dar para socializar, que es interesarte por los demás, ¿vale? Porque, como digo, es muy adictivo el querer estar constantemente hablando de ti y que te validen. Pero es que lo mejor que viene para hacer las relaciones humanas es precisamente ser el que escucha. ¿Sabes? Ser esa persona que le sube un poco el ego al otro, ser esa persona que se interesa por los demás, ¿no? Para que hablen de su vida. Pero a la vez, y yo ahí es donde estoy haciendo esas reflexiones, intento hacer un poco este character development de que a la mínima que cuando me hablan de sus vidas y de sus cosas veo una oportunidad de beneficio propio, entonces es cuando lanzas el ataque y haces: quiero tu LinkedIn. Pásame tu conexión, hacemos conexión en LinkedIn y así me añado tu contacto a mi agenda. He hecho ese networking, he trabajado en mis conexiones y ahora ya puedo ir al siguiente. Hostia, es que cuando lo piensas así pareces un puto pez abisal. Es que es muy jodido el pensarlo de esa manera. Pero es a lo que se presta el networking. Por eso digo que puede ser un ambiente muy tóxico. Y estoy muy de acuerdo con Carmen en que lo que le llamamos networking podrían ser la presentación de un producto cultural, podría ser un espacio de fiesta, podrían ser muchos ambientes, no solo el específico para networking. Lo que pasa es que cuando vas a networking todo el mundo sabe a lo que va. Y a mí lo que me ha hecho que yo le pierda el miedo a pedirle el LinkedIn a la gente, que pedir el LinkedIn a alguien en estos ambientes es como salir a ligar y pedirle el número, ¿vale? Pero la cuestión es que no lo es, porque es muy fácil, porque es que todo el mundo busca lo mismo. Todo el mundo, perdonadme la expresión, pero se prostituye, ¿vale? Todo el mundo, cuando tú estás pensando en, hostia, me gustaría que me dieras su LinkedIn, van y te lo dan ellos. Porque es que todo el mundo está buscando lo mismo. Y eso nos lleva a una mecanización de las relaciones sociales, por mi parte y por la parte de todo, creo. Y yo tuve una experiencia personal en el que ya dije, vale, tengo que hacer un podcast de esta mierda porque, bueno, en fin, ya sabéis, chicos, esto es para mí una especie de diario personal. El otro día me di cuenta en ese momento en el que yo estaba, o sea, una persona estaba intentando crear una conexión genuina, digamos, conmigo, me estaba intentando conocer a nivel personal, y en cuanto llegó ese punto de beneficio business, porque era una persona que se dedicaba a algo que me interesaba o en un puesto en el que me parecía interesante, automáticamente prioricé ese lado business, corté esa relación genuina que se podía crear y le pedí el LinkedIn y entonces digamos que lo corté de tajo, corté esa situación que verdaderamente estaba sucediendo porque es que no me estaba dando ni cuenta. Y me di cuenta tarde de ello y creo que perdí realmente una oportunidad de conocer a alguien quizás más allá del apartado business. Otra cosa es que ya me interesara luego más allá de ello, ¿no? Pero es que bueno, es que hay que generar como la oportunidad. Y es que yo no me di cuenta ni siquiera de esa oportunidad y es como, tío, ¿en serio? O sea, creo que a veces tienes que llegar a esos puntos de darte cuenta, de decir, menuda hostia, me estoy pegando con esto, para que puedas hacer estas reflexiones. Y yo os estoy dando estas reflexiones para que espero
os ayuden y no caigáis en lo mismo de que os tengáis que dar cuenta de eso que habéis perdido para, digamos, bueno, que no lleguéis a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Vale? Ya estamos llegando un poco a la conclusión. Ya sabéis que los podcasts ahora ya no quiero que sean tan largos. Espero que os gusten. Pero bueno, siento que desde la izquierda, ¿no? En un punto de vista político, en el que creo que nos ubicamos bastante cercanos. Yo, la gente con la que hablo, que opina parecido a lo que habéis estado escuchando hasta ahora. Y bueno, y Carmen también en ese post, por lo que puedo intuir. Siento que cuando se habla de estos temas desde ese punto de vista, siento que siempre se dicen, ofreciendo como alternativa a veces esos terceros espacios públicos donde socializar, diciendo que deberíamos poder ser capaces de crear conexiones genuinas con la gente en prácticamente cualquier sitio. Y yo vengo aquí a plantar la semilla de la duda, a generar debate, porque sinceramente tampoco tengo una respuesta. Os voy a dar mi opinión, pero me gustaría que dejarais en comentarios o por donde sea, que me dijerais qué opináis de esto, porque es que creo que esto es, y mira que me flipan las utopías, creo que es utópico. Como sociedad, ahora mismo al menos, creo que no podría funcionar, porque es que lo que nos ofrecen los networkings son precisamente esos espacios seguros de poder hablar con alguien que sabe que está buscando lo mismo, ¿vale? Y por eso te sientes en la confianza de hablar con ellos, porque es que cuando estás en medio de la calle y pasa a alguien, no te sientes con la confianza de hablar, porque es que no tienes ni idea de cómo es esa persona. O sea, te puedes guiar puramente por lo físico y por eso hay mucha gente que con lo físico se expresa muy bien, que yo lo admiro. Son todo esto que conocemos, ¿no? Como las subculturas, ¿no? La persona que la ves y dices, buah, esta es punk, o esta es gótico, o lo que sea, ¿no? Que eran muy populares en los 90, podríamos decir, y que ahora también tenemos muchos conflictos con eso. Recomiendo un vídeo de Aime Román al respecto de esto, con que todo eso, lo que pasa es que lo ha cogido el capitalismo y ha dicho, ven aquí, y ahora es absolutamente todo producto del capital, es todo producto de un algoritmo de Instagram a veces. Lo cottage, que dices, bueno, alguien se viste de cottage, pero es simplemente una excusa para generar consumo de un estilo de ropa. No estás generando una subcultura ahí, no estás generando un círculo social de gente que se conoce entre ella. Estamos potenciando el individualismo constantemente. Y es aquí a donde viene lo jodido de todo esto del networking, que es que, aunque el networking se supone que es para socializar, te quedas en lo superficial y lo que haces es generar una sociedad todavía más individualista. Es constantemente, siempre es más individualista. Y esto... Y me jode porque es que no encuentro una solución, porque es que realmente todos estos espacios que genera el capital, no solo con el networking, sino es que lo puedes también considerar, pues eso, ferias de lo que sea, o festivales de música, o incluso zonas de tipo Tinder en la vida real, de conocer a parejas en mesas y tal, que supongo, no lo sé. Ahora me estoy inventando cosas porque no tengo tantas experiencias. Y todo esto al final, ¿qué pasa? Que es como pasa por pagar, que es como, bueno, pues quizás no está tan mal pagar, que eso es otra, que los networks muchas veces, la mayoría de las veces, es con entrada de pago, que lo cual ya te estás generando, poniendo ahí una barrera que pues es efectivamente, ¿cuál es el perfil de persona que se va a disponer a pagar, yo que sé, 40 pavos por conocer a gente con esa idea de FOMO? Claro, es que ahí ya estás haciendo un límite social en el cual además es como muy sectario, ¿sabes? Porque es como los primeros normalmente te las puedes apañar para ir gratis, porque normalmente estos eventos que organizan de networking, si estás estudiando algo parecido y tal, te regalan entrada y entonces es como las primeras gratis, como el camello, ¿sabes? Pero luego ya tienes que ir pagando. Aprovechad al máximo las que son gratis. Luego cuando os hagan pagar, pues bueno, si es porque es en plan fiesta y tienes alguna consumición, pues supongo que ok, pero no sé. O sea, el problema es que la persona que paga por eso es porque ya tiene una experiencia previa y sabe que eso lo amortiza, porque nuevamente no lo está viendo en clave de socializar, lo está viendo en clave productiva de es mi trabajo. Entonces, claro,
Si rompiéramos todos estos esquemas de socialización del networking, de que no se tuviera que pagar, que fuera espacios públicos, que fueran espacios de donde se agrupan estas subculturas, ¿no? Esto o sea, realmente podría funcionar. O sea, yo creo que sí, en gran parte, porque al final, si viviéramos en una sociedad utópica donde el dinero no fuera lo importante y la gente tuviera muchísimo más tiempo, acabaría organizándose, porque el ser humano, si no, se aburre, de manera colectiva y social, de generar, pues esos núcleos que hay muchas veces donde la cultura popular, sobre todo, pues yo pienso mucho, por ejemplo, aquí en Cataluña, todo esto de hacer castillos, de todo esto de bailes tradicionales y todo eso, al final son una excusa para que la gente se encuentre, se conozca y bueno, ahí ya pasa de todo. Entonces, la triste realidad es que hoy en día tenemos una sociedad donde hay muchos hobbies y muchas maneras de vivir tu tiempo libre que no consisten en clave de socializar. Quiero decir, hay mucha gente que se identifica por estas cosas que he dicho, donde su hobby va directamente ligado a esta socialización. Pero es que precisamente en el entorno de los videojuegos, la gente que apreciamos el videojuego desde un punto de vista quizás artístico, ¿no? Cultural, ese gafapastas de jugar un juego y ¡buah! Dios mío, qué obra de arte, quiero hablar de esto durante semanas. Bueno, pues la triste realidad es que estos hobbies, primero de todo, que conllevan un gasto, y esto es una cosa que es que tendríamos que romper muchísimos esquemas para que no llegara a implicar eso, que yo abogo por en estos futuros utópicos que me gusta hablar de ellos. Creo que si viviéramos en una sociedad donde no existiera la motivación económica, habría muchísima más cultura y estuviera garantizado para aquellos que se quieren dedicar al arte el poder subsistir y vivir cómodamente de hacer aquello que les gusta, tendríamos un arte espectacular. Porque es que si no tuviéramos que preocuparnos de llegar a fin de mes con esa obra y pensarla como producto, como para pensar que le gusta a la mayoría, tendríamos cosas muchísimo más concretas y muchísimo más diversas. Ojalá el videojuego cada vez llegue más allí, pero es que hacer un videojuego es tan complejo que es que tendríamos que romper muchos esquemas para pensar en ello, ¿no? Y los hobbies, la gente que le gusta jugar a videojuegos, pues esos entornos donde se pueden relacionar son, desgraciadamente, online o de pago, ¿no? Entonces, bueno, además todo esto se sube a la crisis, ¿no? De la crisis actual, de que queremos tener tenemos la necesidad de monetizar todo aquello que nos gusta, como he dicho, y que siempre tiene que servir para algo todo aquello que hagas, pues evidentemente el cóctel perfecto es el networking, porque le quieres buscar un rédito de alguna manera. Y es muy gracioso porque el networking ha sido capaz, o sea, es la manera del capitalismo tardío de monetizar la socialización, ¿no? De cuantificar lo importante que eres en base a tu influencia y la gente que te conoce y la gente que conoces. Y hay mucha gente que puede llegar a vivir de ello, ¿no? Y los influencers y todo eso también es un ejemplo de cómo han conseguido monetizar, convertir en aquello que valora la sociedad, la influencia, ¿no? Y que, de hecho, quizás tendemos como sociedad cada vez más a una sociedad de la influencia y no tanto de lo económico, aunque, bueno, como el capital es capaz de adaptar cualquier cosa a sus reglas, pues la influencia se convierte en dinero también, ¿no? En fin, como conclusiones, creo que lo que yo ofrezco es que hay que jugar con las cartas que tenemos sobre la mesa. El networking es una manera que, vale, sí, es el branding como lo tenemos en la sociedad actual, y es una manera que funciona. La realidad es que a muchísima gente es un entorno en el que le funciona y que le sirve, y que creo que además no está mal que sea en clave a veces productiva, porque es que el ser humano tiene que pensar también en... le motiva la creación, ¿no? Y sobre todo en estos networkings más artísticos, hostia, es que yo he conocido a gente muy apasionada de lo suyo, y es que no es malo que quieran hablar del trabajo, porque es que es una cosa que es lo que les llena en su día a día. Otra cosa es que luego tienes que encontrar la variedad, porque el equilibrio es la clave en todo, ¿no? Entonces es eso, hay que aceptar que los networkings son funcionales y que sirven ahora mismo para la sociedad.
pero creo que lo que no hay que caer es en los esquemas que intenta implantar, y por eso hemos hecho aquí como he hecho una disección un poco antropológica, ¿no?, de lo que está pasando socialmente con los networkings. Teniéndolo claro, puedes aprovechar lo que implica y utilizarlo a tu beneficio, ¿no? Nosotros en la asociación que se llama Órbita 25, en mi ciudad, estamos intentando promover la creación artística digital, que la gente se anime a quedar, a conocernos entre nosotros. Y nosotros utilizamos la palabra networking en el branding de estas cosas, porque es que la gente hoy en día, el networking, tiene un estatus, una manera que la gente lo percibe y mucha gente lo percibe como bueno. Si poco a poco se va generando este cambio y este declive, que el networking da asco, se encontrará otra manera, porque al final será una excusa para eso, para quedar y conocer gente. El problema es que el networking viene con todo eso de la meritocracia, de conocer a gente, de crear, ya es que la propia palabra da mucho repelús y al final te dan ganas de quemar LinkedIn. Entonces nosotros lo utilizamos como una llamada, pero luego en el networking en sí mismo es la cosa más desenfadada y más simple que hay, ¿no? Alguna dinámica que pueda ayudar quizás a la gente a conocerse entre sí, que es que yo eso lo encuentro perfecto, porque es que al final lo que estás haciendo es un punto de quedada en el que la gente va con una motivación común, y la podrías utilizar para hacer tu red de contactos o lo podrías utilizar para conocer a gente que le molan las mismas pelis que tú. Entonces, eso no significa que hacer networking en el sentido de vas a un sitio en el que tú tienes la intención de conocer a gente quizás en una clave más profesional, eso no significa que no puedas generar conexiones genuinas. Pero claro, creo que es que le tendríamos que encontrar o sea, yo me sentiría muy a gusto si encontráramos una especie de networking del ocio, ¿no? O sea, un nethousing o algo así, yo qué sé, en el que sea como conocer a gente para disfrutar de tus hobbies, ¿no? Disfrutar de esas cosas, que la gente vaya muy claro con lo que quiere y que haya dinamización en eso. Pero porque al final lo que es el networking, o ha sido para mí, es un espacio con una motivación común en el que se genera un espacio seguro en el que apetece socializar, ¿no? Y me quedo con eso. Llamémoslo como queramos, pero lo importante es crear un espacio seguro en el que crear estas conexiones con la gente. Sobre todo que todo el mundo tenga también muy claro en qué clave quiere hacerlo y que detrás de ese contacto hay una persona y que tienes que respetar eso por encima de todo. Esta ha sido la reflexión del mes, semana, año. Espero que os haya gustado, que os aporte y que me digáis qué os parece. Y bueno, generar pues eso, un debate sobre el tema. Y nada, yo ya sabéis que a partir de ahora la idea es que sea un poco esto el formato, así que espero que os guste. Nada, podéis seguir el podcast en múltiples redes sociales y lo podéis escuchar y ver en múltiples plataformas. Lo tenéis todo en la descripción y nada más. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto, por escuchar esto que tengo que decir y nos vemos en la próxima. Yo soy John Gómez, me despido y hasta la próxima. Chao, chao.